paro. Entonces, algo que ustedes deben de tener en cuenta es la palabra, o qué significa la palabra shock. ¿Qué significa? ¿O en qué piensan cuando escuchan shock? Fallo del corazón. Shock, disfunción del órgano será, pues, ¿no? Y el corazón. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra shock? ¿Falta de qué? Falta de flujo sanguíneo. Ya. ¿Alguien más que quiera dar alguna definición de shock? Es una falla multiorgánica. Es una falla multiorgánica. Ya. A ver. Falla en la funcionalidad. Shock es un fallo agudo del sistema circulatorio, como dice allí, para proporcionar un suministro adecuado sanguíneo a los tejidos periféricos y órganos. ¿Ya? Entonces, eso es shock. Una falla de la bomba del corazón, ¿no? Para proporcionar sangre al resto del cuerpo. Como no hay sangre, hay oxígeno. Si no hay oxígeno, hay hipoxia. Por lo tanto, cuando yo escucho la palabra shock, yo voy a pensar en hipoxia tisular. ¿Listo? Shock igual a hipoxia tisular. No se olviden, shock es hipoxia tisular. Ahora, el shock no es una enfermedad de por sí, es un síndrome. ¿Cuál es la diferencia? En que un síndrome es un conjunto de síntomas y signos. ¿Listo? Entonces, es eso, es un síndrome. Y es algo similar a la falla renal aguda, que es como que consecuencia de algo. O sea, algo ha pasado que has terminado chocado. ¿Ya? ¿Qué es eso algo? Ya te lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, que quede claro dos cosas. Shock es hipoxia tisular y dos, que es un síndrome. ¿Cuál es la fisiopatología? En primer lugar, lo que va a ocurrir es una baja del volumen intravascular, ¿no? Porque dijimos que era una falla de la bomba para poder bombear la suficiente cantidad de sangre, ¿no? Entonces, falla el volumen intravascular. Como circula menos sangre, hay menos sangre que llega al corazón. Hay un descenso, ¿no? Descenso del retorno venoso. Como llega menos sangre, los ventrículos se llenan menos. ¿Sí? Los ventrículos se llenan menos. Y eso hace que cuando late el corazón, bombees menos sangre. ¿Sí? Ya les voy a explicar cuando hablemos de ciclo cardíaco que cuando el corazón se contrae, eyecta 70 mililitros de sangre. Ya eso lo dice el ciclo cardíaco, que luego lo vamos a ver. Como eyectas menos, baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial y te llega menos sangre a los tejidos. Si llega menos sangre, llega menos oxígeno. Por lo tanto va a haber hipoxia. ¿Ya? Todos los órganos de la economía van a sufrir, van a tener hipoxia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una célula
se encuentra en hipoxia. Normalmente, en la célula ocurre la glucólisis, ¿no? El producto final de la glucosa va a ser el piruvato. ¿Listo? Y eso me va a dar como consecuencia 2 ATPs, o sea, gano energía. ¿Sí? Ahora, si dentro de la célula, o esta célula se encuentra, digamos, funcionando gracias a que tiene oxígeno, entonces el ácido pirúvico entra al ciclo de Krebs, ¿no? Y el producto final del ciclo de Krebs es ATP. Eso ocurre cuando hay oxígeno, ¿ya? Cuando no hay oxígeno, entonces entra en una fase anaerobia. Y este ácido pirúvico ya no se va a convertir, o ya no va a entrar al ciclo de Krebs, sino que se va a producir ácido láctico, ¿no? O lactato, como quieran llamar. Es por eso que si hay poco oxígeno, habrá mucho ácido láctico, mucho lactato. Entonces, el aumento del lactato significa que hay hipoxia. ¿Listo? A la célula no le llegó oxígeno y tuvo que activar la vía alterna, la vía anaerobia, que no es lo normal. ¿Ya? Y eso lo podemos ver cuando ustedes piden el AGA, que es el análisis de gases arteriales, ¿no? Para ver justamente los trastornos ácido-base, ahí sale lactato. ¿Listo? Sale el lactato ahí. Si se encuentra elevado, entonces su razonamiento va a ser de que los tejidos se encuentran en hipoxia, porque han activado esta vía, la vía alterna. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí está, ahí se ha entendido. ¿Sí? Ya. Muy bien, entonces nos quedamos de que, otra cosa, esta vía no produce ATP. ¿Listo? La vía anaerobia no produce ATP. Entonces, como yo no tengo ATP, la célula no puede mantenerse. La bomba de sodio-potasio, ATPasa, ¿se acuerdan? No va a funcionar, porque justamente requiere de ATP. Entonces, eso va a provocar una alteración en el sodio y en el potasio, ¿no? Porque justamente esta bomba intercambia, ¿no? Entra potasio, sale sodio, entonces esa bomba no va a funcionar. El aumento de sodio que produce edema, permeabilidad aumentada, las mitocondrias disminuyen su actividad, dejan de funcionar, ¿no? Los lisosomas se rompen. ¿Eso en qué lo vimos? Necrosis. Necrosis, ¿no es cierto? Estoy describiendo una necrosis. ¿Sí? Mitocondrias disminuyen, los lisosomas se rompen, eso es una necrosis. Se liberan enzimas, eso es una necrosis. Se nos ha explicado en clase. ¿Sí? Estoy acá describiendo en 2 líneas cómo es una necrosis, ¿no? Muerte de la célula, lo acabo de decir, y liberación de contenido hacia el exterior. O sea, estoy describiendo un proceso de necrosis. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ante esta falta de oxígeno, ante esta falta de sangre, ¿no? El organismo va a tener que responder frente a eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, el cuerpo va a tener que activar algún sistema para poder responder. No se va a quedar tranquilo el cuerpo. Y van a haber 2 formas. Van a haber mecanismos neurales o neuronales, como quieran llamarlo, y mecanismos humorales. Cuando yo digo mecanismos neurales, me refiero básicamente a nervios, ¿no? Entonces, eso. El primero va a ser el sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Y cuando yo digo sistema nervioso autónomo me refiero a 2. Simpático y parasimpático. ¿Cuáles? Simpático y parasimpático. Simpático y parasimpático. Aquí en este caso el que va a actuar más va a ser el simpático. ¿Por qué? Porque va a liberar adrenalina y noradrenalina. ¿Qué hace? Suben la presión arterial. Catecolamina. ¿Listo? Entonces está compensando esa pérdida de sangre. ¿Listo? La otra forma, ya le he comentado, es paro y quimiorreceptores. Comentamos sobre los quimiorreceptores, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el cerebro detecta que hay poco oxígeno o hay mucho hidrógeno? Se activan los varoreceptores, ¿no?
Ahora, los quimiorreceptores te van a detectar CO2, por ejemplo. Entonces, como en sangre va a haber mucho CO2, mucho hidrogenio, se activan estos receptores para tratar de compensar. ¿Ya? Entonces, esos son mecanismos neuronales. ¿Ya? Los mecanismos humorales, vamos a tener 3. En primer lugar, el RAS. ¿Listo? Y ya que hemos estado tanto hablando del RAS, acá les he puesto cómo funciona el RAS. Entonces, ya conocemos el riñón, ¿sí? Y aquí en el riñón no tengo a las células yuxtaglomerulares, ¿no? Tengo la mácula densa. ¿No? La mácula densa se encuentra entre la aferente y la eferente, ahí se encuentra en un lugar estratégico, ¿no? Porque la aferente es la puerta de entrada y la eferente es la de salida, entonces ahí en el medio está como que el vigilante, viendo quién entra, quién sale. Entonces cuando entra poco, hay poco volumen, se activa la mácula densa. ¿Listo? ¿Y qué va a secretar? Renina. La renina es un sustrato para que el angiotensinógeno pase a angiotensina 1. Es decir, si no tengo renina, no se forma el angiotensinógeno 1. ¿Ya? Ahora, esta angiotensina 1 ya formada, no, va al pulmón, y en el pulmón se secreta una enzima, la enzima convertidora de angiotensina, que hace que de angiotensina 1 pase a angiotensina 2. ¿Quién hace eso? El pulmón. ¿Listo? Vean, pulmón-riñón. ¿Listo? Pulmón-riñón, necesito de ambos, ¿sí? Y la angiotensina 2, a su vez, va a estimular a la aldosterona. ¿Ya? Pero ojo, la angiotensina 2 ya de por sí tiene efecto. ¿Qué es lo que hace? Contrae las arteriolas, ¿sí? Si contrae las arteriolas, vasoconstricción. Vasoconstricción, presión arterial alta, que es lo que yo necesito. Yo en estos casos necesito elevar la presión. ¿Para qué? Para que llegue más sangre. ¿Listo? Entonces, angiotensina 2 me eleva la presión. Pero angiotensina 2 hace que se estimule la aldosterona. Y la aldosterona, como vimos en nefro, actuaba en el túbulo contorneado distal. Como jala sodio y bota potasio. Si jalo sodio, jalo agua. Si jalo agua, volumen. Si jalo volumen, aumenta la presión. Lógico. Así funciona el RAS. ¿Ya? Muy bien. Aparte del RAS, ¿qué más tengo? La ADH. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Igual actúa en el túbulo contorneado distal. ¿Mediante qué transporte, qué canales? ¿Quién jala el agua ahí? ¿Qué receptor? Receptor B2. ¿Cómo jalas el agua? Acuaporina 2. ¿Listo? Acuaporina 2. Ajá. ¿Ya? Otra forma. Estoy jalando agua, estoy jalando volumen, aumento la presión. Y por último, las catecolaminas que hablamos sobre adrenalina y noradrenalina. Vean todas las formas que tiene el cuerpo para subir la presión. ¿Ya? Ante este shock, ante esta hipoxia. ¿Ya? Muy bien. Hay 4 tipos de shock. ¿Ya? En primer lugar, el cardiogénico. Su mismo nombre lo dice, cardiogénico. O sea, lo que aquí está fallando es el corazón. El corazón no bombea la suficiente cantidad de sangre. Algo ha pasado en el corazón que hace que no esté trabajando bien. ¿Qué es lo más frecuente? Un infarto del corazón. ¿Listo? Un infarto de miocardio. Aquí lo que falla es la bomba. ¿Listo? En segundo lugar tengo el shock hipovolémico. Hipo es menos. O sea, tengo poco volumen. ¿Listo? ¿Y de cuánto es la volemia? Dijimos que más o menos de 5 a 6 litros. Aquí tendré 2 litros. ¿Creen ustedes que esos 2 litros van a poder suplir las necesidades que tiene el cuerpo? No. ¿Listo? ¿Y cómo puedo perder yo volumen cuando he perdido sangre? Por ejemplo, si he tenido un accidente, una fractura, después he perdido un litro de sangre, una hemorragia. ¿Cómo puedo perder plasma? Náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? Quemaduras. Pérdida de líquido extracelular se refiere a cuando hay líquido en tercer espacio. Por ejemplo, ascitis, edemas, derrames pericárdicos, derrames pleurales, ¿no? Estas cosillas. Entonces, pierdo volumen. Por cualquier sea el motivo, pierdo volumen. Segundo tipo de shock. Tercer tipo de shock, obstructivo. Es decir, de que el corazón bombeó, pero hay algo que no deja que la sangre
circula. Hay algo que está obstruyendo el sistema circulatorio. ¿Ya? Y el cuarto tipo de shock es el distributivo. Dentro del distributivo tengo tres más. Tengo el neurogénico, el anafiláctico y el que más me interesa, el séptico. ¿Listo? A mí me van a interesar de todos estos, dos. Séptico e hipovolémico. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo común en en el distributivo? ¿Por qué se llama distributivo? O sea, de distribuir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan cuando hablamos de inflamación? Dijimos que el endotelio se separaba y por ahí se fugaba agua, ¿no es cierto? Acá ocurre lo mismo. Acá el endotelio se encuentra separado y eso hace que baje la presión. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. Eso es lo común entre el neurogénico, anafiláctico y el séptico. Eso se llama aumento de la permeabilidad vascular. ¿Listo? Aumento de la permeabilidad vascular. Vamos con el primero, el cardiogénico. Aquí lo que fallaba era la bomba, o sea, el corazón. ¿Listo? Un fallo en la bomba. Lo más frecuente, infarto de miocardio, ¿no? Pero vean que no es la única. Hay cardiomiopatías, miocarditis, hipertrofia ventricular, trauma cardíaco. O sea, hay múltiples arritmias, múltiples causas de shock cardiogénico, pero el más importante es el infarto de miocardio cuando el corazón pues, se necrosó y pues, dejó de funcionar. Entonces, puede haber una disfunción tanto en la sístole como en la diástole. Sístole es la contracción, diástole es la relajación, ¿no? Entonces, eso hace que haya una disminución del débito cardíaco, disminuye el volumen de eyección. Como hay menos sangre que bombeas, pues llega menos sangre al cuerpo y eso hace que disminuya la resistencia vascular, ¿no? Y por otro lado, si esto aumenta la presión diastólica, ¿no? O sea, hay mucha relajación, entonces eso va a traer hipoxemia, isquemia, disfunción miocárdica grave y finalmente la muerte. Entonces vean cómo toda una serie de eventos finalmente van a terminar en muerte, ¿no? El shock, si es que no se corrige a tiempo, es mortal. Entonces hay que corregir el shock, pero para corregir el shock yo tengo que ver la causa. ¿Qué cosa es lo que me ha producido shock? Entonces, como les dije al principio, ¿no? Es consecuencia de algo. O sea, el infarto de corazón me produjo el shock. O sea, no es una enfermedad en sí, es una consecuencia. Es un síndrome. Sí. Ahora sí se entiende con lo que les decía al principio. Sí. Algo ha pasado antes que terminaste en shock. Igual que con la falla renal aguda. Algo ha pasado antes que terminaste con falla renal aguda. Crónica. En el hipovolémico, que es uno de los más importantes, aquí hemos perdido volumen. ¿Listo? Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto de volumen tengo que perder para tener shock? 15%. ¿Por qué? Porque me saquen una muestra de sangre no va a estar chocado. Porque sacan solamente 20 mililitros. ¿Listo? Entonces yo tengo que perder 15% para recién tener shock. 15% de esos 5 litros. Es la volemia, ¿no? Ahora, como les decía, ¿no? Causas de shock hipovolémico, básicamente por una lesión, ¿no? En el tórax, abdomen, o sea, pérdida de sangre. Hemorragias, como dijeron por ahí. La hemorragia puede ser, digamos, por vía digestiva o, en el caso de las mujeres, vía ginecológica, ¿no? Deshidratación, vómitos, diarrea, ¿no? Golpe de calor, quemaduras. Entonces, cualquier situación que haga que yo pierda sangre o que pierda volumen, ¿no? Me va a generar shock hipovolémico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una diarrea excesiva puede ser causa de falla renal aguda, ¿sí? Y también me puede causar shock, ¿no? Me puedo chocar, ¿sí? Igual las quemaduras, ¿no? Vean que las cosas son las mismas, se repiten, ¿sí? Entonces vean que, vuelvo a repetir, ¿no? Es importante identificar qué cosa ha pasado para que mi paciente termine en shock. ¿Qué ha pasado para que termine en falla renal aguda? Para yo poder tratar eso. Si no, va a avanzar la falla renal, va a avanzar el shock. ¿Listo? ¿Cómo? Cuando donas no te sacan más del 15% de sangre, ¿no? No, es mucho. Mucho, ¿no? Te puede dar
Sí, claro, porque cuando tomas diurético eliminas un montón de orina. Pero es raro, ¿ah? Es muy raro. ¿Ya? Bueno, hay 4 clases de shock hipovolémico dependiendo de cuánta cantidad de sangre hayas perdido. Clase 1, 2, 3, 4. En la clase 1 has perdido más o menos 15%, lo que les decía, ¿no? Que es lo mínimo que se requiere para tener síntomas, ¿no? ¿Cuánto es eso? Más o menos 750 mililitros. ¿Ya? 750. Aquí no van a haber muchos síntomas, ¿no? La presión está normal, la frecuencia respiratoria normal, el gasto urinario decente, estado mental, ligera ansiedad. No hay muchos síntomas. Cuando yo tengo clase 2, que he perdido entre el 15 y el 30% de volumen, eso más o menos es de 750 a 1.5 litros, ahí ya van a haber síntomas. ¿Qué voy a tener? La frecuencia cardíaca elevada. ¿Por qué? Porque si yo bombeo más rápido, me llega más sangre más rápido. ¿No es cierto? Por lógica, ¿no? No me conviene latir 60 veces, me conviene latir 100 veces, 1, 2, 3, al toque para poder mandar la sangre al resto del cuerpo. ¿Y quién hace que latas más rápido? Por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, lo que les comentaba, los mecanismos compensatorios, ¿se acuerdan? Entonces, tendré taquicardia. ¿Listo? Tendré taquicardia. La frecuencia respiratoria ya está más elevada, taquipnia, de 20 a 30, ¿no? El gasto urinario de 20 a 30, ¿no? O sea, ha bajado. Claro, no te conviene perder volumen, entonces no orinas. ¿Y quién hace que no orines? La ADH. ¿Listo? La clase 3 ya es más grave. ¿Cuánto he perdido? Entre el 20 y 40%. Eso equivale a más o menos de 1,5 litros a 2 litros de sangre. ¿Listo? Entonces estaré mucho más taquicárdico, 120. ¿Sí? La presión arterial sistólica disminuida. ¿Listo? El diferencial entre la sistólica y la diastólica también está disminuido. La frecuencia respiratoria bastante alta, gasto urinario ya menos, y vean que el estado mental ya varía, van a estar confundidos los pacientes, ¿sí? Confusos, confundidos. En el grado 4, la clase 4 ya es masiva. He perdido más del 40%, que corresponde a unos, más o menos, más de 2 litros de sangre. Ya. La frecuencia cardíaca bastante alta, más de 140, frecuencia respiratoria más de 40, prácticamente no orinas nada y va a haber letargia. ¿Listo? Letargia, somnolencia, confusión. Entonces vean que a mayor severidad, mayor cantidad de síntomas, ¿no? Básicamente nos vamos a guiar por 2 cosas: frecuencia cardíaca y presión arterial. Entonces, una frecuencia cardíaca elevada, o sea, una taquicardia, y una presión arterial baja, o sea, una hipotensión, me van a hacer síntomas indicativos de shock. Taquicardia e hipotensión. ¿Listo? Taquicardia e hipotensión. Y acá nuevamente lo mismo. Esto ya lo he explicado, ¿eh? ¿Cómo lo va a compensar? Ante una pérdida de sangre, el corazón va a empezar a latir más rápido, frecuencia cardíaca y contractilidad aumentadas, ¿sí? Los vasos sanguíneos se van a constreñir. ¿Qué significa esto? Van a haber algunos órganos que no requieren tanta cantidad de sangre para poder vivir, ¿no? Uno de esos órganos que no requiere tanta cantidad de sangre, por ejemplo, es la piel. La piel puede estar tranquila sin mucho flujo sanguíneo. Entonces, esa poquita sangre que te queda, el cuerpo la manda a órganos que sí realmente la necesitan. Entonces, le quita un poco de sangre a la piel y, por ejemplo, la manda... ¿A quién no puede vivir sin sangre? El cerebro. El riñón. Entonces, quita la sangre de la piel y la manda a otro órgano que sí la necesita. Por lo tanto, vas a estar pálido. Vas a estar pálido porque no tienes tanta sangre en la piel, porque esa sangre se ha ido a otra parte del cuerpo que sí la necesita. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere con vasoconstricción en la piel y órganos no vitales. ¿Ya? Ahora, para mantener el volumen sanguíneo, le dijimos, ¿no? Lo acaban de decir, ADH. ¿Sí? ¿Para qué? No orines. Luego, en el hígado, porque el hígado almacena gran cantidad de sangre, saca esa sangre del hígado y la manda al resto del cuerpo. ¿Ya? Y ya le dijimos eso, el RAS, ¿no? La aldosterona y la angiotensina 2, que hacen que aumente la presión, ¿no? Y orines menos. Vasoconstricción. ¿Ya? Eso ya lo hemos comentado. Síntomas de un shock hipovolémico, ya dijimos,
presión arterial baja, Frecuencia frecuencia cardíaca cardíaca disminuida, y el gasto urinario va a estar bajo, pues no te conviene orinar. Si ya tienes poco volumen, ¿para qué vas a orinar? Entonces, nuevamente acá, necesito saber cómo sacar el flujo urinario. Esto nuevamente, flujo urinario. ¿Sí? Lo que has orinado entre el peso, entre el número de horas que te piden en el examen que se les toma. ¿Listo? Hemoglobina bajo, hematocrito bajo, y vean que en el AGA el lactato va a estar alto. ¿Ya lo expliqué? Porque el lactato es síntoma o signo de hipoxia, ¿no es cierto? Muy bien. Tratamiento. Si yo he perdido volumen, entonces lo que tengo que hacer es hidratar. reponer el volumen que he perdido. ¿Listo? Reponer el volumen que yo he perdido. ¿Sí? Pero también tenemos que corregir la causa de la hemorragia, ¿no? Si tienes una hemorragia porque te han metido un cuchillo, te han sacado, tratar eso, ¿no? Si tienes una hemorragia porque es una úlcera en el estómago, está sangrando, tratar la úlcera, si no todavía va a estar sangrando. Entonces tienes que tratar lo que ha causado el hipovolema, ¿no? Y luego reponer el volumen. Hay dos formas de reponer el volumen. ¿Sí? La primera es que puedo usar sustancias que aumenten el volumen, ¿no? Y lo otro es colocar sangre, pues, ¿no? Vamos con el primero, que son sustancias que pueden aumentar el volumen. Aquí van a haber dos tipos: cristaloides y coloides. ¿Listo? Cristaloides y coloides. Los cristaloides básicamente es una solución isotónica que simplemente va a aumentar el volumen. ¿Sí? Como es isotónico, no va a producir ni crenación ni edema, porque es isotónico. ¿Sí? ¿Cuál es lo más frecuente? Cloruro de sodio al 0.9. ¿No? 2 frascos de cloruro y ya está. ¿Ya? Esa es una solución cristaloide. ¿Ya? Coloide. La solución coloide, ¿qué creen que sea? Coloide, coloide osmótica. ¿Qué se les ocurre? Solución coloide. ¿Tendrá que ver algo con la presión coloidosmótica? Ideas, Presión acuática. figuritas acá. Cristaloide, coloide. ¿Algo? Ideas. Ya. Es dependiendo en el estado en O que sea, se yo encuentra. doy a la vena una sustancia que tiene proteínas y la proteína te va a jalar agua, como están viendo allí, ¿no? Ajá. Está jalando agua, donde dice al otro lado moléculas de proteína. ¿Qué sustancia puede ser esa que yo encuentro en el hospital? Dextrosa. No, pues la dextrosa es el cristaloide. ¿Ya? Albúmina. Albúmina humana. ¿Listo? Albúmina humana. Exactamente, ese es coloide. Ajá. ¿Ya? Coloide. ¿Cuál yo voy a preferir? A ver, un cloruro en la farmacia me cuesta 2 soles y es 1 litro. El frasquito de albúmina, en lugar de 1 litro, viene de 50 mililitros. ¿Cuánto está? Más de 100 soles. ¿Cuál ustedes creen que vamos a preferir? El cloruro, pues está a 2 soles el frasco y te viene 1 litro, el otro te viene solamente 20 mililitros, 50 y está 100 soles. ¿Quién cree que van a comprar? Y necesitas un frasquito, no, te das como unos 5 o 6. Por razones obvias, vamos a preferir las cristaloides. Es lo más barato. Mira, cristaloides. Ahora, lo otro, como vemos acá, es que te coloquen sangre, ¿no? Que recibas donación. ¿Sí? Pero vamos a ver ciertas cositas. Por ejemplo, ¿a quién puedo? O sea, ¿quién es el que va a ser tributario para que yo le transfunda sangre? ¿De qué me guío yo? Y digo, no, es que mejor le paso sangre. ¿De qué se guía? De la hemoglobina. Ya. Valor de la hemoglobina para que yo lo pueda transfundir. Menor 8. Menor 8. Menor a 7, ¿ya? Menor a 7 ya va para transfusión. Ahora, una bolsita de paquete globular de 4 mililitros tiene.
500. ¿Cuánto tiene una bolsa de sangre? Mucho. 250. No, muy 200. poco. Un poquito, ¿ah? Muy poco. 500. Mucho. Viene de 250. Ya, 250. Muy bien. Y la otra pregunta. ¿Cuánto me sube de hemoglobina una bolsita? 250 mililitros. 2.5 es mucho. 1.5. De 1 a 1.5. Ya, de 1 a 1.5. Ay, Dios mío. Me sube de 1 a 1.5. ¿Ya? Muy bien. El tercer shock es el obstructivo, ¿no? Aquí lo que está pasando es que el corazón llega a bombear sangre, pero hay algo que te obstruye, que no deja pasar la sangre hacia el resto del cuerpo. Lo más frecuente, por ejemplo, es que en el pericardio, ¿no?, hay agua y eso hace que el corazón no lo obstruye, pues, ¿no? Un derrame pericárdico. ¿Ya? Un derrame pericárdico. O hay un trombo. Vean acá, hay una vena con un trombo y eso también obstruye que la sangre fluya al resto del cuerpo. ¿Ya? Lo más frecuente es esto: pericarditis o derrame pericárdico, neumotórax, mixoma auricular, ¿no?, o un émbolo en el pulmón. Un TEP. Nuevamente, tratamiento por corregir lo que ha causado el shock. Y en cuarto lugar, el shock distributivo. ¿Listo? Dijimos que en el shock distributivo lo principal era el aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? El endotelio se encuentra separado y por ahí se van a fugar cosas y ese endotelio separado te trae hipotensión. ¿Listo? Dijimos que habían tres tipos: el neurogénico, el anafiláctico y el Séptico. séptico. ¿Listo? Entonces, tener este aumento de la permeabilidad capilar va a traer disminución del control simpático, o sea, va a bajar la presión y la liberación de sustancias vasodilatadoras. ¿Qué sustancia vasodilatadora conocen? Clase 1. ¿Histamina? Histamina, ¿algo más? Prostaglandinas, ¿no? Vamos con el primero, el neurogénico. En el caso del neurogénico, es un problema, como su nombre lo dice, del cerebro. O sea que el cerebro no controla, ya es una lesión cerebral o una lesión medular, ¿ya? O usar ciertas drogas, ¿no?, que hacen que produzcan esto, o también algunos fármacos anestésicos. Se ve generalmente en pacientes que los han operado en el postoperatorio inmediato, pueden presentar shock neurogénico, ¿ya? Generalmente con anestésicos centrales, ¿listo? O con bloqueadores musculares, propuronio, befuronio, ¿no? Anestésicos generales también se te van a dar shock neurogénico, ¿no? Es raro y generalmente es transitorio, ¿ya? El segundo tipo de shock dentro del distributivo es el anafiláctico, ¿no? Entonces acá lo que ocurre es que se liberan complejos inmunes en la sangre, ¿no? Y esas sustancias van a ocasionar vasodilatación de las arteriolas y de las vénulas y, como les decía, un incremento en la permeabilidad capilar, ¿no? Personas, por ejemplo, que son alérgicas, por ejemplo, a los mariscos, las nueces, pues de ese tipo de shock, ¿no? Otras personas, como por ejemplo los que son alérgicos a medicamentos como la penicilina, pueden tener ese tipo de shock, ¿listo? Y por último, por ejemplo, cuando te pica una avispa o una abeja, no puedes hacer shock anafiláctico, ¿no? Lo grave del shock anafiláctico es que te produce edema en la laringe, y el edema en la laringe hace que no respires, te mueres. ¿Listo? Edema en la laringe, ¿listo? También, pero lo que... ¿Qué es lo que está haciendo ahí el chico? ¿Por qué tengo esta figura? ¿Qué se está agarrando? ¿El pulmón? No puede respirar. El edema laringio impide la respiración. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado cuando, bueno, si alguno de ustedes es alérgico a las nueces, a los mariscos, ¿no? Hay que preguntar bien al paciente si no es alérgico a la penicilina, ¿no?, a los derivados de la penicilina, y pues que no les pique nadie. Por último,
Ya, el anafiláctico lo que tenemos que hacer es, primero, suspender la sustancia que me produjo la anafilaxia, ¿no? Si es un medicamento, pues suspender el medicamento, ¿ya? Luego hay que administrar adrenalina, ¿listo? ¿Por qué? Porque acuérdense que acá hay una vasodilatación. Lo que yo quiero es vasoconstricir. Y la que produce vasoconstricción es la adrenalina, pues, ¿no? Adrenalina, y eso va a relajar los músculos de los bronquios, ¿ya? Hay que vigilar la función cardiovascular, la función respiratoria, ¿sí? Hay que administrar el oxígeno, fármacos antihistamínicos, corticoides para desinflamar. ¿Listo? Por último, y el más importante, es el shock séptico. ¿Listo? El shock séptico. Entonces, como dice allí, es el tipo de shock distributivo más frecuente y generalmente está relacionado con una infección grave, ¿no? Por eso es que por ahí cuando alguien dijo shock, alguien dijo infección. Estaba parcialmente cierto, ¿no? Ahora sabemos que no es la única causa, ¿no? Sino que cuando hablamos de shock es un término mucho más amplio como para resumirlo solamente a infección. ¿Listo? Entonces, tengo yo un microorganismo, una bacteria. Entonces hay una infección. Esos microorganismos van a hacer que ocurra esta vasodilatación, ¿no? Hay una disrupción del endotelio y eso genera una respuesta inflamatoria sistémica, que yo les voy a decir qué cosa es. Si esa respuesta inflamatoria sistémica se prolonga, produce una sepsis grave y disfunción orgánica, ¿no? Hipotensión, hipoxemia, oliguria, acidosis metabólica, trombocitopenia y shock séptico. Son una serie de pasos que los voy a explicar más adelante, no se preocupen. Pero más o menos esa es la idea. Entonces, acá todo comenzaba con un microorganismo que invade, ¿sí? Entonces, acá tendremos que hablar sobre los PAMs. Los PAMs son patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué quiere decir? De que el microorganismo produce ciertas toxinas que van a afectar al organismo, ¿sí? Como ustedes ya sabrán, conocemos básicamente 4 agentes infecciosos: las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos, ¿no? Son los 4 grandes agentes que nos van a producir daño, ¿no? Por otro lado, aparte de los PAMs, tenemos los DAMs. Y los DAMs sí que los hemos hablado, ¿sí? Los hablamos, ¿en qué clase? En inflamación. En la primera, ¿no? Cuando hablamos de necrosis, ¿sí? Sí. ¿Qué cosas son los DAMs? Son patrones moleculares asociados a daño. Es decir, de que son sustancias que normalmente se encuentran dentro de organelas, dentro de las células, y que debido a un daño esas sustancias se van a liberar de las organelas y van a causar daño. La organela por excelencia sería, por ejemplo, el lisosoma, ¿no? El lisosoma guarda en su interior ciertas sustancias, ¿no? Que cuando se liberan pues van a ser tóxicas, ¿sí? Entonces, lo otro sería, por ejemplo, la mitocondria, ¿no? La idea es que al liberarse dañan a la célula. Tendremos entonces PAMs y DAMs. Entonces, el microorganismo produce un PAM y una célula dañada produce un DAM, ¿no? Y estos PAMs o DAMs van a tener receptores, ¿no? Que van a interactuar, ¿sí? Receptores. Se conocen como PRR, receptores de reconocimiento de patrón. ¿Listo? ¿Ven hasta ahí? ¿Está bien? Sí. Ya, entonces, estos PRR, ¿no? Que son los receptores, pueden ser de 4 tipos. Ya, vamos a verlos ahorita. Entonces, tenemos acá los que se encuentran en la membrana celular. TLR, que significa Toll-like receptor, TLR, ¿sí? CLR y otros. De todos estos me interesa el TLR. Receptores tipo Toll, ¿ya? Toll-like. Estos se encuentran en la membrana de la célula. Los que se encuentran dentro de la célula, tengo a los LRR, NLR, ALR y otros. Sé que es un poco difícil porque son puras siglas, ¿no? Pero bueno,
Centrémonos en los primeros, en los TLR, ¿ya? Y van a haber otros que son solubles, como los PGR, colectinas, pentraxinas, entre otros, ¿ya? Entonces, los 4 que nos comentaban acá eran CLR, TLR, NLR y RLR. Son los 4 grupos, ¿ya? Acá está un poco más esquematizado para que se pueda entender. Pero como vuelvo a repetir, los que más me interesan son los tipos TOL. ¿Listo? Entonces, acá hay como un cuadro de resumen, ¿no? Tenemos los que se encuentran, por ejemplo, en la membrana celular, que son los CLR. Acá tengo los receptores tipo TOL, ¿no? Entonces, acá tengo los citoplasmáticos, los RLR, ¿sí? Y los otros que son los NLR. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Y hablando un poco más sobre los tipo TOL, ¿no? Son una familia. Como ustedes pueden ver, hay TOL 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11. Son toda una serie, una familia de receptores, ¿ya? Que pues van a cumplir diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, el tipo 1 y el tipo 2 lo encuentran en bacterias, ¿no? Tienen localización extracelular. Mientras que, por ejemplo, el DLR4 también es extracelular, pero lo encuentro en virus, en hongos, en protozoos. O sea, básicamente en todos los microorganismos tienen tipo 4. ¿Ya? El tipo 3, por ejemplo, se encuentra en virus, ¿no? Los que son ARN dependientes. Los tipos 7 y 8 son intracelulares, también los encuentro en virus. Ya esta tabla os leo ustedes, luego la pueden leer con más calma. La idea es que tengan en cuenta que es una familia, ¿no? Que son varios receptores tipo TOL, ¿ya? Varios receptores tipo TOL. Y entonces, ¿cuál va a ser la fisiopatología? Entre el microorganismo, ¿no? Que estamos viendo acá, ¿sí? Dentro del microorganismo. Tengo estos de color rojo y estos de color verde. Los de color rojo son gram negativos, ¿ya? Y los de color verde son gram positivos. Los gram negativos van a actuar con el receptor tipo 4, TOL-like tipo 4. Y los que son gram positivos actúan con el receptor tipo TOL-2. Entonces se produce esa unión, ¿no? Del antígeno con el receptor, y eso va a generar una serie de cambios, ¿no? Activa al factor de necrosis kappa beta, y eso hace que se genere toda la cascada inflamatoria que ya les he explicado, ¿sí? El factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 10, eso ya no voy a explicar porque ya es la primera clase, ya se supone que ustedes lo saben, ¿sí? Se activa el macrófago, se reclutan prostaglandinas, leucotrienos, proteasas, toda la cascada inflamatoria, ¿no? Que las he puesto acá para que ustedes lo recuerden. Activa el glóbulo blanco, no se margina, roda, se pasa por la transmarginación, o sea, todo eso en floro ya ustedes ya lo saben. Solamente faltaba comentar, digamos, la parte previa a esta diapositiva. ¿Listo? Ahora ya tienen ya la secuencia completa. ¿Listo? Y como les decía, ¿no? Lo que tenemos es esto, ¿no? La permeabilidad capilar hace que se fuguen sustancias, ¿no? Será pues un exudado, ¿no? O sea, una infección es un exudado, ¿ya? Y se los pregunté en el examen, ¿no? Toda infección es exudado, se lo estoy demostrando. ¿Listo? Exudado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos PAMs, ¿no? Como vemos allí, van a producir múltiples consecuencias. El PAM activa el complemento y eso activa el endotelio. El PAM activa el neutrófilo, el monocito, produce TNF, interleuquina 1 y eso también activa el endotelio. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo el endotelio ya activado, entonces vamos a tener ciertas consecuencias. Por ejemplo, va a haber un estado procoagulante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aumenta la
fibrina, ¿no? La trombomodulina, la proteína C, ¿no? Y eso hace pues que se formen coágulos, ¿ya? Aumenta el PAI-1, ¿ya? Y eso también hace que el coágulo no se disuelva, ¿ya? Entonces produce trombos en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Va a producir una trombosis microvascular, ¿ya? Y eso pues va a traer isquemia, ¿listo? Isquemia. Insuficiencia suprarrenal también, ¿listo? Por otro lado, las interleuquinas, el óxido nítrico y las especies reactivas de oxígeno producen vasodilatación, eso ya lo sabemos, ¿no? Y eso pues altera la permeabilidad y la perfusión tisular, porque hay una vasodilatación. Por otro lado, las citoquinas, eso ya también lo sabemos, ¿no? Producen interleuquina 10, apoptosis, inmunosupresión, y esas producen efectos sistémicos. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos en la clase 1 los efectos sistémicos de la inflamación? ¿No? Dijimos taquicardia, fiebre, ¿no? Eso también está. O sea, es como que un resumen, es como que volver a la clase 1, ¿sí? O como que complementa la clase 1. Al final, vean que tengo inmunosupresión, fiebre, coágulos, ¿no? Eso va a traer, pues, una falla orgánica. ¿Listo? Por ahí alguien dijo, cuando le pregunté lo que era shock, dijeron falla orgánica, falla multiorgánica. Sí, también era correcto. Pero ahora saben que no es lo único, ¿no? Claro, si me dijeran shock séptico, ahí sí sería falla multiorgánica. Pero si digo solamente shock, guay. Pero vean que todos los eventos al final van a terminar en falla multiorgánica. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a pasar ahora a la parte que ya es un poco más de definiciones, básicamente. ¿Ya? Todo eso fue fisiopar. Ya. Vamos ahora un poco más a definición de sepsis. ¿Ya? Primero, yo les comentaba que había una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Sí? Veamos esta figurita que era la primera. Eso, había una respuesta inflamatoria sistémica. A eso va, de acá para acá abajo. Ya he explicado de acá para acá arriba. ¿Listo? Ya, entonces, pregunta de examen. SIRS. ¿Listo? SIRS significa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 4 criterios. ¿Listo? 1, temperatura, o sea, fiebre. Más de 38 o menos de 36. Primer criterio de SIRS. Segundo criterio de SIRS, frecuencia cardíaca alta, más de 90, ¿sí? Tercer criterio de SIRS, frecuencia respiratoria, más de 20. ¿Listo? Y cuarto y último criterio de SIRS, leucocitosis en el hemograma. ¿Cuánto? Más de 12.000 o menos de 4.000. O más del 10% de callados. ¿Quiénes son los callados? Los polimorfos nucleares, ¿no? ¿Listo? Sí. Entonces, si llega un paciente a la emergencia, taquicárdico, con fiebre, taquipneico, con leucocitosis, yo digo, este paciente está en SIRS, tiene los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Sí? Ahora, vamos un paso más adelante. Sepsis. Sepsis sería SIRS más un sitio de infección comprobado. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente viene, por ejemplo, con SIRS y tiene como un examen de orina patológico, ¿de dónde creen que es esa infección? Urinaria. Si viene con SIRS, pero viene con tos, con expectoración, con insuficiencia respiratoria, ¿de dónde creen que es esa infección? Del pulmón o de la vía aérea, ¿no? Entonces, por eso les digo, si ustedes ubican de dónde está infectado, de qué parte del cuerpo, ya estamos en sepsis. Entonces era sepsis urinaria, sepsis respiratoria, ¿no? Si viene por una celulitis, sepsis dérmica. O sea, cuando ustedes ya logran ubicar de dónde es el SIRS, hablamos recién de sepsis. ¿Sí? Y eso lo van a ver, por ejemplo, cuando ustedes vayan al hospital, se colocan los sepsis, colocan PP, respiratorio. ¿Qué significa PP? Punto de partida. Eso lo vemos cuando evolucionamos. Escribimos sepsis, PP, respiratorio. Sepsis, PP, urinario. ¿No?
bien. Ahora, si este paciente tiene sepsis y tiene disfunción orgánica, ya es sepsis grave. Ahora, ¿qué rayos es disfunción orgánica? Ya se los digo en la siguiente diapositiva, tranquilos. ¿Listo? Y shock séptico es cuando tengo sepsis grave, pero hipotensión. ¿Listo? Hipotensión, que no responde a fluidos. ¿Ya? Esto es lo clásico. ¿De qué año? 91. ¿Listo? Luego, en el 2016, se volvieron a revisar estos conceptos. Y en el año 2016, para el 2016, ya no existe SIRS, simplemente existe sepsis y shock séptico. ¿Listo? Cuando hablamos de sepsis, cuando tenemos más de 2 puntos en el SOFA. ¿Qué rayos es el SOFA? Ya se los explico más adelante. ¿Sí? Y shock séptico sí sigue siendo lo mismo, sepsis más hipotensión. Pues acá nos agregan varias palabras nuevas. Disfunción orgánica, ISOFA y QSOFA, que es quick SOFA. ¿Qué rayos es eso? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Lo que quiero que tengan en cuenta es la definición del 91 con la del 2016. ¿Me tengo que aprender los dos, doctor? Sí. ¿Listo? Sí. Porque por más que haya la de acá del 2016, seguimos usando la del 91. ¿Ah? ¿Ya? Al menos para SIRS, seguimos usando el criterio de SIRS. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. ¿Está bien? ¿Ya? Nos habíamos quedado en que sepsis grave era sepsis más disfunción orgánica, ¿no? Acá tenemos lo mismo. Lo antiguo, ¿no? Era SIRS más un lugar de infección, hablábamos de sepsis, y dijimos que sepsis severa era más disfunción orgánica. Acá está lo que es disfunción orgánica. ¿Listo? ¿Cuándo digo yo que es disfunción orgánica? Cuando tengo hipotensión, cuando tengo un lactato más de 2, ya saben lo que es el lactato, ¿sí? Cuando tengo un INR alterado, un INR más de 1.5, cuando tengo una bilirrubina elevada, cuando tengo un flujo urinario de menos de 0.5, todo eso ya lo saben, ¿listo? Creatinina elevada, plaquetas bajas y saturación menos del 90%. Con eso puedo yo hablar de disfunción orgánica, ¿listo? Disfunción orgánica. Esto también ya lo saben, sepsis más hipotensión es shock séptico, ¿no? Y en el 2016, ¿no? Nos introducen otro criterio que es el SOFA, ¿sí? Nada que dice SOFA o quick SOFA. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vean que para el 2016, shock séptico sigue siendo sepsis más hipotensión, pero le agregan el lactato. Lactato. ¿Ya? ¿Ven las diferencias? ¿Sí? ¿Dudas? Eso sí lo tienen que memorizar. No cambia nada con los demás. Simplemente es memorizarlo. Memoria. ¿Ya? Memoria. Entonces, ¿qué cosa es para el 2016 el SOFA? Es una escala mucho más compleja que ni yo me la sé. ¿Listo? Ven varios parámetros. Ven el parámetro respiratorio, sanguíneo, hepático, cardiovascular, nervioso y renal. ¿Cómo valoran eso? En primer lugar, con la saturación o hacen una división entre la presión arterial de oxígeno y la presión inspirada de oxígeno. Eso se llama PAFI, ¿listo? P-A-F-I, PAFI. Ya cuando hablemos de respiratorio vamos a hablar de eso. Solamente tengan esa idea, ¿sí? O quédense con la idea que evalúan el sistema respiratorio. Nada más, ¿listo? La coagulación lo ven con las plaquetas, el hígado con la bilirrubina, el cardiovascular con la presión arterial, el sistema nervioso central con la escala de Glasgow y el riñón con la creatinina o el flujo urinario. Vean nuevamente el flujo urinario, ¿listo? Entonces, van a sacar unas... A ver, ¿cómo es? Para que me entiendan. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una saturación de 50, entonces van a ser 4 puntos, tengo plaquetas en 100.000, acá ya voy sumando 4 puntos, 2 puntos, o sea, cada sistema va a tener una sumatoria, ¿me entienden? ¿Sí?
Cada sistema le voy sumando puntos de acuerdo a donde caiga, ¿no? Y por acá y por acá. Entonces sumo 4 más 2 más, ¿no? ¿Me entienden? Sí. Y les va a dar pues una sumatoria. ¿Listo? Esta clasificación, vuelvo a repetir, es tediosa, ¿no? No te la vas a poder aprender así nomás. ¿Se las voy a preguntar? No, lógicamente, ¿no? Pero sí tienes que saber. Entonces, como esto era muy tedioso, era muy difícil hacerlo en emergencia, hicimos una forma más cortita, que es el quick software. Quick es rápido. Y acá vean que es mucho mejor. Y esto sí es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque solo se me piden 3 cositas. Me piden la escala de Glasgow, que no sé si es chamba, que se ponga a buscar la escala de Glasgow. ¿Listo? La escala de Glasgow. Que tiene una respuesta modular total y motora. ¿Listo? Busquen, porque en el examen ustedes van a necesitar el Glasgow. Si no, no tienen ese parámetro. ¿Listo? Glasgow. En segundo lugar, la presión sistólica, menos de 100. Y en tercer lugar es la frecuencia respiratoria, más de 22. Es más fácil, ¿no es cierto? Sí. Son 3 cosas nada más. ¿Sí? Si yo tengo 2 de 3, entonces es positivo. Ya, más de 2 sugiere sepsis. ¿Ya? ¿Cuál es el beneficio? Estas 3 cosas se hace al pie de la cama del paciente. No necesito de un laboratorio. En cambio, en el anterior me están pidiendo un AGA, un perfil hepático, un hemograma. O sea, eso me va a demorar mínimo 2 horas. En cambio, esto no, porque no necesito nada más de un tensiómetro para tomar la presión. Nada más. Nada más. Es más rápido. Pues es muy soft. Este sí les voy a pedir. ¿Ya? Este y el CIRS, lógicamente. Pues no. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Entonces, síntomas de un shock séptico. Pues eso, ¿no? Hipotensión, ya le he explicado por qué. Fiebre, leucocitosis, o sea, todo lo que vendría a ser CIRS, ¿no? Fiebre y leucocitosis forman parte del CIRS, lactato alto, ¿no? El tratamiento, primero hay que tratar la hipotensión, ¿no? Si está chocado, está con shock séptico, voy a dar algo que me suba la presión, ¿no? ¿Qué puedo usar para subir la presión? Noradrenalina, por ejemplo, o dopamina, ¿ya? Más frecuentemente usado es la noradrenalina, ¿ya? Nora. Pero ¿cuánto voy yo a subir o cuánto voy a dar? ¿Cuál va a ser mi objetivo? No voy a dar a lo loco 5 ampollas, 6 ampollas, ¿ya? Pero tienes que tener un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? 1. Que la PAM, que es la presión arterial media, sea más de 65. Ahora, ¿cómo rayos calculo yo la PAM? Dividiendo. Sistólica. No. No es sistólica y diastólica entre 2, no es eso. Siempre cometen el mismo error. La presión arterial media sería la sistólica más 2/3 de la diastólica. Ah, sí. La sistólica más 2/3 de la diastólica. ¿Sí? ¿Qué? Hombre, claro, ¿y cómo vas a calcular la PAM? Tienes que saber la fórmula, ¿no? ¿Qué fórmulas deben de saber sí o sí? El flujo urinario, sí o sí. ¿Qué más tienes que saber sí o sí? ¿Cuál? Ya, la osmolaridad sí o sí. La de Cockcroft-Gaul, no, sino cómo sacan la tasa de filtrado glomerular, cómo van a saber el estadio clínico de la enfermedad renal crónica si no saben si está entre 15 y 30. Ya por ahí su compañera dijo la de Cockcroft-Gaul, ¿no es cierto? 140, no sé, eso también tienen que saber. Y cómo calcular la PAM, ¿no? Son cosas que sí o sí dejan a ver. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, ya. Y lo otro es que orine bien, ¿no? Flujo urinario, ver cómo orina, ver ese riñón, ¿ya? Ver el riñón. Porque si no, acuérdense que esto va a ser una falla renal aguda. ¿Sí?
¿sí? El shock séptico puede terminar en falla renal aguda. Así que ojo con eso. ¿Ya? Y antibióticos, ¿no? Porque es una infección. Sea dérmico, urinaria, respiratoria, abdominal. Es una infección. Y acá para acabar, tienen una tabla que diferencia entre el hipovolémico, el cardiogénico, el distribútico y el obstructivo. Ya eso ustedes luego lo leen y se les va a simplificar más la vida. ¿Listo? Ya. Bueno, Break. hasta ahí, ¿dudas? No. Bueno, entonces recopilamos. Cuando escuchamos la palabra shock, ¿en qué pensamos? No. Yo escucho la palabra shock. Hipoxia celular. Acabo de me he quedado sin garganta explicando que tiene varios shock. Ahora sí, yo escucho shock y no pienso en hipoxia celular. Es hipovolémico, cardiogénico, hemorrágico, da igual. Lo que pasa es que me he quedado sin oxígeno. Y eso hace que mi célula sufra. Y eso tenga consecuencias. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? No. Quiero break. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Claro, hipoperfusión tisular. ¿Ya? Muy bien.